Tardes a todos los amigos que han respondido a esta nueva convocatoria del Foro Patriótico Manuel Belgrano. Hoy nuestro encuentro virtual se relaciona con el Día del Maestro, el Día de Sarmiento. Y esta mañana recibimos un mensaje de un amigo del foro que voy a compartir con ustedes porque en su brevedad y en su sencillez tiene a mi juicio una gran elocuencia. Nos dice: un cordial saludo. Un hombre con 2 años de escolaridad primaria, autodidacta, escritor, político, militar y presidente, nos dio la mejor educación en el siglo XIX. Habló 4 idiomas, luchó y fue un arquetipo de argentino, aunque no piense como él. Lo extrañamos, Sarmiento. Feliz Día del Maestro. Tengo para mí que es bastante singular en el mundo el hecho de que un país honre a uno de los que ocupó su primera magistratura, fundamentalmente en su carácter de educador. En realidad no conozco situaciones paralelas. Y esto tratándose de una personalidad tan significativa como controversial, cosa que me parece indiscutible para todos quienes hayan repasado un poco aquella época de la historia argentina. Yo personalmente, que tengo razones creo que fundadas para discrepar con muchos dichos y hechos de Sarmiento, no puedo dejar de hacerme esta reflexión. Cuando logremos finalmente integrar la historia argentina, centrándonos en lo que cada uno de nuestros próceres agregó, aportó, añadió a la empresa común. Es decir, en aquello que, más allá de todos sus enfrentamientos y de todas sus posiciones, eventualmente partisanas en muchos aspectos, enriqueció a nuestra casa común. No hay duda que recordaremos de Sarmiento y cómo lo incorporaremos a ese puente entre las generaciones. El gran legado de Sarmiento a las políticas públicas del Estado argentino fue la verdadera epopeya de la alfabetización y de la escolarización primaria del pueblo que vivía en este inmenso desierto. Fue una de las pocas políticas públicas que se mantuvieron durante generaciones y que básicamente, en cuanto al objetivo que originariamente se plantearon, tuvo éxito. No estamos acostumbrados a esto, pero precisamente ese éxito, unido a otros aspectos particulares, hizo de la Argentina un país con un avance de décadas sobre todos sus similares de la región en la primera parte del siglo XX. Hoy vamos a charlar sobre este tema con nuestro amigo fundador del Foro Patriótico, Claudio Chávez, por 3 razones. Por 3 razones hemos querido que sea con él. Porque es un docente de trayectoria dilatada, porque ha sido directivo docente, lo cual le da una perspectiva a la que muchísimos docentes no acceden, y porque además, intelectualmente, es un historiador que tiene perspectiva para situar, por tanto, los hechos de los que habla dentro de una visión más vasta y con mayor espesor cultural. Yo, antes de
comenzar directamente el diálogo con Claudio, quería reparar en un punto que nos va a ir conectando con el tema específico de hoy, que es el de las escuelas comunitarias. Sarmiento, como ustedes saben, fue un gran admirador de la experiencia norteamericana, del laboratorio social norteamericano, en muchos aspectos. Sin embargo, el modelo educativo que se fue conformando en la Argentina ya muchos años después que él había desaparecido de la escena, no pareció tan marcado por la impronta norteamericana como por la francesa. Es decir, un modelo de una notable centralización administrativa, una notable estandarización. Francia, en la Francia de la Tercera República, es decir, a fines del siglo XIX, se decía que un ministro de Educación podía afirmar en este momento, siendo las 18:15, en 47.316 escuelas de Francia, está comenzando una clase sobre Luis XVI. Ese era el grado de uniformización, de centralización, reitero, del esquema educativo francés. Y eso influyó sobre nosotros. Quizá más allá, seguramente más allá de los problemas mucho más inmediatos y operativos que Sarmiento tuvo que resolver para poner en marcha su política educativa. Ahora, ese modelo educativo, que fue admitiendo poco a poco algunos retoques, pero que se mantuvo en la universidad por lo menos hasta 1958, cuando la ley Domingorena, durante el gobierno desarrollista, permitió la apertura de universidades de gestión no estatal. Ese modelo, digo, comenzó también a verse sacudido porque la Argentina se volvió más grande desde el punto de vista de su población y mucho más compleja y diferenciada en su interior. La sociedad comenzó a expresar demandas mucho más variadas y polifacéticas que aquellas a las que podía responder la escuela de fines del siglo XIX. Por otra parte, esto era una ola mundial. En los años 70 y sobre todo en los 80, se puede decir que recorre el mundo una tendencia general hacia la desestatización, hacia la descentralización, hacia la desburocratización de los sistemas. Esto fue facilitado por la revolución en las tecnologías de la información y de la comunicación, pero no fue creado por ellas. Fue un fenómeno cultural que usó de esas tecnologías para hacer viables cosas que antes eran mucho más difíciles de formular y de encarnar. Toda esta ola desestatizadora, toda esta revuelta pacífica en muchísimos países de la sociedad contra un Estado demasiado rígido, tuvo su momento emblemático en noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín. Porque como observaba un gran intelectual latinoamericano, el uruguayo Alberto Metol Ferret, la víctima de la caída del muro de Berlín, culturalmente hablando, no fue solo el sistema soviético, fue también la socialdemocracia y el progresismo occidentales, cuyo modelo, de algún modo, indirectamente, se vio cuestionado por esta explosión de la sociedad. Y esa tendencia, esa búsqueda de nuevos espacios para una sociedad llena de iniciativas que no lograban ser interpretadas y a las que congénitamente no podía dar satisfacción a un Estado monopólico,
Esa ola llegó a la Argentina. Es precisamente para conversar sobre este punto que vamos a iniciar el diálogo con Claudio Chávez. Quiero advertirles un aspecto operativo a todos, aquellos que quienes se vayan generando interrogantes, preguntas o cuestiones que quisieran ver aclaradas al final de nuestro encuentro, vayan canalizándola por la vía del chat y una vez terminado nuestro coloquio con Claudio, él, sobre todo, va a tratar de darles respuesta a todas esas inquietudes. Claudio, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo llegó a la Muchas Argentina gracias. esta búsqueda de libertad? Muchas gracias por tus palabras. Ahora, tus palabras me motivan a dar vuelta y empezar por lo que iba a terminar y comenzarlo. Pero antes quiero también, ¿por qué no? Referirme a Sarmiento, el hombre más impolíticamente incorrecto de la historia de nuestro país. Por lo tanto, merece desde mí un gran aplauso. Resulta que cuando llegó a la presidencia, cuando asumió, la vida de Sarmiento está cargada de anécdotas, pero voy a recordar una, que no está muy vinculada a la educación, pero sí a su carácter, a su manera, a su estilo, a su impronta. Apenas asumió y llegó a la casa de gobierno, al segundo día nomás convoca a un muchachito que estaba trabajando en el Ministerio del Interior y que el Ministerio del Interior estaba dentro de la Casa Rosada. Y hablaba mal, por supuesto, de Sarmiento y defendía absolutamente a Mitre. Entonces Sarmiento lo llama a su oficina, le dice al ministro, mándamelo. Era un muchacho de 26 años, no recuerdo el apellido, era el apellido francés. Entonces entra a la oficina del presidente y Sarmiento le dice, ¿usted escribe en La Nación Argentina? Que era el diario previo a La Nación. Dice, no, yo no escribo en La Nación Argentina, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que La Nación Argentina dice. Se va inmediatamente del Ministerio del Interior. No lo quiero más. Lo agarró y lo sacó a patada. Lo empezó a correr a patada por los pasillos de la Casa Rosada y cuando ya lo echó a la calle le tiró un zapatazo encima. Bueno, claro, lógico, porque el mitrismo no se quería ir y Sarmiento quería tener a su gente. Bueno, dicho esto, contada esta pequeña anécdota de Sarmiento que lo muestra de cuerpo entero, quiero, como decía, empezar al revés. Mirá, las primeras escuelas que hubo en nuestro país fueron provinciales porque naturalmente nosotros no estábamos constituidos como nación. De modo que las tres grandes escuelas antes de constituirnos como nación fue el Nacional Buenos Aires, el Colegio de Concepción del Uruguay y el Colegio de Montserrat de Córdoba. Cuando Mitre vence en la batalla de Pavón, nacionaliza esas tres escuelas y crea muchos bachilleratos más en las provincias, dándole el sesgo del cual vos hablabas, Miguel, del bachillerato francés, del centralismo, naturalmente, porque era de donde venía Mitre, ¿no? Sí, del viejo unitarismo porteño. Lo cierto es que crea escuelas, pero altamente centralizadas desde el Ministerio de Educación. ¿Cuándo cambia esto? Con la llegada del roquismo cambia. Y con la ley, con el Congreso pedagógico que armó la presidencia de Roca y la ley federal, la ley 1420 de educación primaria obligatoria. Ahí cambia, porque cuando aparece el Consejo Nacional de Educación, que sería el organismo nacional para aplicar la ley 1420 en el país, la ley 1420 solo se aplica en la capital
y en los distritos nacionales. Las provincias tienen sus escuelas primarias. Si quieren, aplican la ley 1420 y si no quieren, no la aplican. Naturalmente, se aplica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en cada uno de los distritos que gobernaba el presidente de la Nación y el ministro y el Consejo Nacional de Educación, se armaban consejos de distrito. Y había pequeños consejos de distrito en el barrio de Montserrat, en Catedral al Sur, que estaba constituido por la gente del barrio. Los comerciantes, los pensadores, los científicos, constituían esos consejos que administraban una escuela o dos escuelas. Había una autonomía propiamente en esos consejos de distrito, que además presenciaban los exámenes. Y los exámenes de los alumnos se hacían en actos públicos. Muy bien. En la segunda presidencia, Roca coloca como ministro a Mañasco. Y es Mañasco el que efectivamente federaliza las escuelas, o sea, va en una dirección contraria a los bachilleratos mitristas. Y él, en su proyecto, lo leo tal cual uno, el proyecto responde a tres conceptos fundamentales de gobierno. Primero, armonizar paulatinamente el régimen de la educación y el de la constitución política, entregando a cada provincia federada la administración de la enseñanza en los diversos ramos que correspondan a la institución general del pueblo, sin otras limitaciones que las derivadas de la Constitución Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que propone Mañasco es la provincialización de las escuelas que Mitre había hecho nacionales. Esta ley fue rebotada, no fue aceptada. Mañasco tuvo que irse y entonces no la pudo aplicar. Y muy por el contrario, en 1905 viene una ley que ajusta más las clavijas, que se llama la ley Laínez, por el cual ahora sí no hay retorno al planteo, a la idea que tenía Mañasco. Y acá viene una anécdota que es muy interesante, que la cuenta Manuel Gálvez en sus, uno podría decir, memorias o recuerdos literarios. Él cuenta que teniendo 25 años viene su padre y le dice: bueno, ya es hora de trabajar y que yo te he conseguido trabajo como inspector de escuela secundaria. ¿Cómo, cómo? Inspector. Sí, vos vas a ser inspector de escuela secundaria. Así se nombraban los inspectores en aquella época bajo la ley Laínez. Entonces, por vínculo, Gálvez fue inspector. Y Gálvez cuenta una anécdota de un inspector que estaba con él que se llamaba Larsen. Fíjate vos, fíjense ustedes los que están hoy en este Zoom. Larsen tenía que ir a inspeccionar una escuela en Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque estaba todo centralizado en Buenos Aires. Había que viajar a Santiago del Estero y fue al Colegio Nacional de Santiago del Estero, que había sido creado en su momento por Mitre, que la intención de Mañasco era que pasara a la provincia, no pasó a la provincia y con la ley Laínez se afirmó y se enraizó aún más en la provincia. Entonces, un inspector del Ministerio Nacional de Educación debía viajar a Santiago del Estero. Muy bien, Larsen va a Santiago del Estero y dice, bueno, va a observar una clase. Va a observar una clase y decide ir a observar la clase de griego. Se enseñaba griego en Santiago del Estero. Muy bien. Entonces Larsen se sienta y empieza que el profesor habla con un alumno, el alumno le contesta y él no entiende nada, Larsen. No entiende nada de lo que están hablando. Se queda como un señorito los 40 minutos. Termina la clase, Larsen sale al pasillo y viene el profesor con la cabeza agacha. Perdóneme, señor, tengo 12 hijos, necesito el trabajo, por favor. Claro, Larsen lo miraba y dice, bueno, no está bien. Pero por lo menos dígame, ¿qué está enseñando? Quichua. Claro, enseñaba quichua. Fue descubierto porque una vez un inspector fue. Esto es lo que pasa cuando la educación está absolutamente centralizada
y no se descansa en la responsabilidad propia de la escuela, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Quería contar esta anécdota porque esto es la exageración de la centralización. Ahora bien, como vos decís, la caída del muro de Berlín significa el retroceso del Estado en todo el mundo. Es decir, la crisis del Estado como factor central en la vida de los pueblos retrocede. Esto es en todo el mundo y en la Argentina también. El estatalismo retrocede. Cuando naturalmente el Estado retrocede, lo que aparece entonces como alternativas son distintas ideas que podemos de alguna manera decirla con estas palabras. Lo que aparece es la descentralización, aparece la desregulación, aparece la autonomía, aparece la responsabilidad individual, aparece la iniciativa privada y aparecen dos cuestiones que en la educación para el progresismo son casi mala palabra: la competencia y el mérito. Aparecen inevitablemente en el mundo de la educación, como aparecen, por supuesto, en la vida de los pueblos. Y la Argentina no fue ajena a esto. Lo primero que se organiza un poco como para replantear la educación en el país, y esto antes de la caída del muro, es el Congreso Pedagógico que se organiza bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. Es interesante que en el Congreso los resultados, las conclusiones de ese Congreso Pedagógico, yo las puedo resumir en 4 puntos que lo quiero compartir con ustedes. Federalismo, regionalización, provincialización y desconcentración con articulación interjurisdiccional. Esos son los 4 grandes títulos, como resumen y como síntesis de lo que se debatió en el Congreso Pedagógico. Eso que casualmente debatimos nosotros es lo que está a tono con la época que se abre a partir de 1989. Es como 2 caminos que venían de lugares distintos, se encontraron en nuestro país por la casualidad o la causalidad. Lo cierto, que el Congreso Pedagógico y la realidad mundial nos encontró no en paralelas, sino en un punto en donde el gobierno que asume en la Argentina en la década del 90 se hace cargo de estas 2 líneas: la línea mundial de retroceso del Estado y la línea propiamente criolla de regionalización, provincialización y desconcentración, del cual el Congreso Pedagógico nos invitaba a marchar en esa línea. Claudio, Miguel, sí. podría decirse que el Congreso Pedagógico, que si mi memoria no me falla, fue en 1986, Sí. es el fundamento doctrinario, por así decirlo, de algunas experiencias legislativas y experiencias operativas que se van a desarrollar después en la década del 90. Porque el Congreso Absolutamente. Pedagógico en sí, las conclusiones del Congreso Pedagógico en sí, no fueron especialmente del gusto del gobierno que lo convocó. No, no, no. Fue superado por la realidad, porque mirá, cuando uno habla, había acá en nuestro país, esto me podría llevar y sacar del tema central del cual yo quiero hablar, pero en rigor, cuando el Congreso Pedagógico habla de descentralización, de regionalización y desconcentración, lo que habla es de una línea cultural que venía de bastante lejos, en la cual
le hacía una profunda crítica al universalismo y al enciclopedismo que caracterizaba a nuestra enseñanza media. Entonces, en ese congreso pedagógico, esa línea ideológica que había arraigado en casi la totalidad del mundo de la docencia e incluso de la docencia privada religiosa, es la que gana ese espacio en el congreso pedagógico. No obstante, como vos bien decís, no era la idea de una mujer de la educación del alfonsinismo, que era Nélida Baigorria, por ejemplo, que era una de las mujeres, digamos, del alfonsinismo que más caracterizaba el modelo educativo de ellos. Y es cierto lo que vos decís, pero los docentes y las conclusiones que se llegaron pasaron por encima del ideario, por así decir, del alfonsinismo. Lo cierto es que esas son las conclusiones del Congreso Pedagógico. Y lo cierto, como vos también explicabas antes, que confluyen con una realidad mundial. Y el gobierno que entra en la década del 90 asume las dos líneas. La del Congreso Pedagógico, es muy importante esto porque después mucha de la gente que participó en el Congreso Pedagógico y es responsable de estas 4 conclusiones que yo les he leído, muchos de ellos luego, cuando lo ven plasmado en la realidad, se acobardan y retroceden. Y me estoy refiriendo a algunos referentes clásicos de la educación progresista, como Daniel Filmus, Sileone, como para dar algunos, incluso Tedesco, que eran partidarios de esto que yo estoy diciendo, pero cuando aparece plasmado en la realidad y puesto por un presidente de alguna manera antipático a ellos, entonces ahí es donde empiezan a aparecer las primeras críticas. El primer punto que yo te diría de que va en esa línea de la regionalización y del proceso mundial de desconcentración es la ley de transferencia de diciembre del año 1991, donde se transfiere a las provincias y al municipio todas las escuelas. Quiero aclarar que las escuelas primarias ya habían sido transferidas a las provincias por el proceso militar en el año 1978. Las escuelas primarias habían sido transferidas a las provincias y a la intendencia o al municipio de la capital federal por el proceso militar. Quedaban las escuelas secundarias, los terciarios y después la educación del adulto, del cual después hablaré. Lo cierto es que la primera ley es la ley de transferencia. Y es muy importante la ley de transferencia, porque mucho tiempo después empezó a decirse que se habían transferido las escuelas y no iban los aportes. O sea, como que el gobierno se había, en la política de transferencia, lo que había hecho era desentenderse de la educación. Y eso no es cierto. La ley de transferencia es muy clara. Dice que va con aportes, y de hecho fue con aporte. Ahora, si hay algunos gobernadores que esos aportes que recibían no los derivaban a la educación, esto es otro problema. Pero la ley de transferencia es muy clara, diciembre del año 91, ahí está la ley. Y después, lo que inmediatamente viene después, ya cuando eso empieza en el año 92 a transferirse a las provincias, lo que viene después es la ley federal. La Ley Federal de Educación del año 1993, a lo cual yo quiero leerles un punto de la Ley Federal de Educación. El artículo 5 de la Ley Federal de Educación es de 1993. Lo quiero leer porque en el año 2005 el gobierno kirchnerista modifica la ley federal y va a modificar este artículo que yo voy a leerlo. El artículo 5 de la ley del 93 decía: el Estado Nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando los siguientes derechos, principios y criterios. A. El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincrasias locales, provinciales y regionales.
B, el estímulo, promoción y apoyo a las innovaciones educativas y a los regímenes alternativos. Y repito, a los regímenes alternativos de educación, particularmente los sistemas abiertos y a distancia. C, la participación de la familia, la comunidad, las asociaciones docentes legalmente reconocidas, las asociaciones docentes legalmente reconocidas. Estamos hablando de ONG, que luego podrán hacerse cargo de escuelas. Todo esto está en la Ley Federal de 1993. Y las organizaciones sociales. Y el derecho de los padres como integrantes de la comunidad educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este artículo, que habla de escuelas abiertas, que habla de que las provincias van a tener la posibilidad de activar modalidades educativas propias que ellos quieran, independientemente de lo que hay, fíjense lo que queda de ese artículo en la ley de Filmus. Artículo 5. El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Listo. Desapareció el fortalecimiento, desapareció el estímulo y promoción a las innovaciones, desapareció todo lo que tiene que ver con la dirección en la cual vamos, que es la de las Ahora, autoridades Claudio, escolares. Sí. Es un nuevo recuperemos, mitrismo. El kirchnerismo es un nuevo mitrismo. Sí. recuperemos esa búsqueda de espacios de libertad que caracterizó al Congreso Pedagógico y que cuajó en la Ley Federal de Educación, y que, como bien dijiste, empalmó con tendencias mundiales en la materia. Uno de los regímenes alternativos que ha sido usado en el mundo, hay muy variados, pero uno de esos regímenes ha sido el de las llamadas escuelas autogestionadas, o como preferimos nosotros designar las escuelas comunitarias. ¿Vos nos podés explicar en qué consiste exactamente este modelo y qué Sí, viabilidad tiene a tu juicio en sí. la... Podría explicarlo primero en términos generales, eso nació en Estados Unidos. Podría leer, le voy a leer un poquito de un discurso del presidente Clinton cuando impulsa a todos los estados norteamericanos a tener esta modalidad, no a cambiar todo el sistema educativo, sino a probar esta nueva alternativa. Experimentar. Él dice, desafío a cada estado a proporcionar a los padres el derecho a elegir la escuela pública, donde quieran que sus niños asistan, y a dejar que los maestros formen nuevas escuelas con un contrato o charter que solo pueden mantener si realizan un buen trabajo. A partir de este esquema, de esta idea, de esta línea, se hicieron en Estados Unidos y en Nueva York muchas escuelas charter, fundamentalmente en las áreas sociales más desprotegidas. Hay infinidad de películas norteamericanas que no se abocan al tema educativo, pero sí de la década del 90, pero siempre te aparece una escuela. Y cuando aparecen en esas películas las escuelas de los barrios bajos neoyorquinos, uno ve lo que era. Es decir, nuestras escuelas de La Matanza son el Nacional Buenos Aires, al lado de lo que tenían en las zonas marginales de Nueva York. Y bueno, hacia ahí se orientaron las escuelas charter para contener socialmente y mejorar la calidad educativa. En nuestro país se intentó. Fue el gobierno de San Luis quien lo intentó. ¿Qué sería una escuela autogestionada? Es así. Se crea un grupo de... Primero tiene que haber una autorización del gobierno provincial, una decisión política del gobierno provincial de que aparezca esa modalidad educativa. En el caso de San Luis, se intentó por ley, se mandó una ley en el año 1999 a la legislatura, pero fue rechazada. Hubo movilizaciones, el gremio docente y parte de la legislatura se opusieron, de modo que retiraron la ley y al año siguiente
el ministro de Educación de San Luis, el doctor Torino, con el aval de Alberto no, sino del hermano, el Adolfo. El Adolfo enviaron, decretaron una normativa, la 2562, y se crearon 10 escuelas. A crear 10 escuelas. Se decidió por decreto. No pasó por la legislatura porque había una gran oposición. ¿En qué consiste esto? Bueno, se arma un concurso público. Para el concurso público, el gobierno de San Luis convocó a 4 o 5 personalidades destacadas de la educación a nivel nacional. Estaba Tedesco, estaba Inés Aguerrondo, estaba Ernesto Gore, son algunos de los nombres que yo recuerdo ahora. Ellos formaban una comisión que iban a entrevistar a las asociaciones de docentes que se presentaban para dirigir una escuela. Las escuelas no las iban a levantar estos docentes. Las escuelas iban a ser otorgadas por el Estado, pero iban a ser administradas bajo el modelo charter. Bueno, se presentaban estas asociaciones que podían tener la cantidad de gente que quisieran, pero lo que la ley determinaba es que 3 tenían que ser docentes. Bueno, muy bien, se entrevistaban, acto público, y este jurado elegía las que le parecían que tenían mayor nivel, mayor capacidad y un proyecto, digamos, más afín a lo que tenía que ver con la idiosincrasia del sector al cual ellos apuntaban, porque además, cuando estas asociaciones presentaban su proyecto, tenían que decir, bueno, esto es para tal, acá hay una escuela que me la dan en tal barrio, bueno, nosotros que para esta escuela, acá me dan esta escuela que para este barrio pobre, esto es para esta escuela. Entonces, el proyecto es para este sector social, el proyecto es para este otro sector social. Entonces, cada una de las asociaciones tenía que elegir la escuela, prepararse para ella y ofrecer la alternativa. Y después el jurado determinaba, esta sí, esta asociación sí, esta asociación no. Ernesto Gore, que fue el que más escribió sobre esto, dice que la verdad que fue excelente la cantidad de asociaciones, el nivel. Tengo entendido que en la segunda convocatoria hubo alrededor de un centenar de proyectos en San Luis. Absolutamente, es así, un centenar de proyectos. Y para las 10 escuelas se necesitaban 170 profesores, no para la asociación aparte. Después, una vez que la escuela se echa a andar, esas escuelas echadas a andar necesitaban 170 profesores. Se inscribieron 800. Para que tengas una idea, y los 800 que se inscribían sabían que tenían que renunciar a todo lo que el estatuto del docente les daba. Ellos entraban, que ahora lo voy a explicar, entraban a las escuelas, pero con ellos en las escuelas no entraba el sindicato. Es decir, estas escuelas estaban fuera de la normativa. ¿Cuál es la otra cuestión fundamental de estas escuelas? Que me parece que es lo central, porque hoy día se habla mucho, yo escucho a muchos pedagogos o hombres entendidos en educación, de que hay que devolverle el poder a la escuela, hay que devolverle el poder a los directores. Y la verdad que en el marco en el cual nosotros nos estamos moviendo ahora, tenemos poderes. Lo que no tenemos es el poder central, que son 2. Por un lado, el poder de elegir los profesores que queremos, como director lo digo. Y por otro lado, la autonomía financiera, tampoco. Voy a contar una anécdota. Vos mismo decías, soy director. Sí, efectivamente, fui director, ya me jubilé hace un año. Yo tenía, me otorgaba el
Ministerio de Educación a todos los directores lo que se llama una caja chica, para comprar cosas. Ahora, no podías comprar donde querías, no podías comprar lo que querías, te daban un listado de cosas. Mi escuela necesitaba una televisión. ¿Por qué necesitaba una televisión? Y bueno, porque pedagógicamente una televisión, videos, documentales, películas, bueno, está de más que aclare más cosas. Lo cierto es que yo no podía comprar una televisión. Estaba prohibido en la reglamentación. No hay autonomía financiera. Tenía que comprar lápices, goma, abrochadoras. Podía haber tenido 100 abrochadoras, pero la televisión no la tuve que comprar ilegalmente. Bueno, las escuelas charter te dan autonomía pedagógica y autonomía financiera. Empecemos por la financiera. El asunto es así. La escuela charter o la escuela o la autonomía o las escuelas comunitarias, y las vamos a bautizar, como vos dijiste bien, las escuelas comunitarias, de existir y de alentarse, van a recibir directamente del Estado, la escuela, la asociación, va a recibir un monto determinado en función de los alumnos que tenga. Es decir, se estipula cuánto cuesta un alumno por mes. Se multiplica por 12 y después, según los alumnos que uno tenga, 30, 40, 50, 100, nos depositan el dinero a la asociación. La asociación es responsable de ese dinero. En general, lo que se hace es que si un alumno, yo voy a dar un número, no necesariamente es así, vamos a suponer que un alumno cuesta por mes 100 pesos. Bueno, lo que el Estado te da son 120, 20% más por alumno, lo cual significa que si una escuela mejora la calidad, es competitiva y meritoria, los padres vienen y lo inscriben a los hijos y vos tenés más alumnos, que fue lo que pasó en San Luis. Se cubrieron las vacantes en 2 días. Entonces vos cuando tenés más alumnos, tenés un mayor excedente, ese 20% multiplicado por 100 si tenés 100 alumnos, multiplicado por 1000 si tenés 1000 alumnos, te da una cantidad de dinero excedente formidable, con el cual la escuela y la asociación tiene la absoluta autonomía de hacer, mejorar los baños, comprar televisor, aumentar el salario del docente, que no puede ser más del 50% que los salarios pactados por los sindicatos en la otra modalidad de escuela. Pero lo podés hacer. El profesor de la escuela charter está contratado por la asociación. ¿Me querés hacer una pregunta? Vos estás refiriéndote ahí específicamente a un fenómeno de competencia que, como bien dijiste antes, parece ser tabú dentro del imaginario colectivo de ciertos ambientes docentes en la Argentina actual. De cualquier modo, el papel de los docentes, el papel activo de los docentes individualmente considerados, es fundamental para que en esa competencia su respectiva unidad educativa saque las mejores notas, por así decirlo, ¿no es así? Claro. Pero al mismo tiempo, más allá del rol de los docentes, hay un espacio para que intervengan otras fuerzas de la comunidad, otros sectores, otros órganos de la comunidad en la generación de este nuevo tipo de escuelas? Absolutamente, mirá. Como nosotros no tenemos escuelas autónomas, no tenemos, es decir, lo que se intentó en San Luis hubo que clausurarlo. Sin embargo, existe una modalidad de escuela autónoma, digamos, nada más que privada, que es el modelo Waldorf. El modelo Waldorf. El modelo Waldorf pero es privado. ¿Pero qué tiene el modelo Waldorf? Es que participan, primero su objetivo no es el lucro.
Hay que mantener la escuela, hay que mantener el salario de los docentes, hay que mantener las instituciones, el Estado no pone un peso ahí, entonces lo pagan los padres. Pero hay que crear asociaciones para fundar una escuela Waldorf, y ahí hay docentes y padres. Quienes administran la escuela Waldorf son los docentes y los padres. Bueno, lo mismo, pero en vez de ser privada, como sería una Waldorf, hacerlo con escuelas del Estado, al cual el Estado te deriva el dinero a la escuela, pero esas asociaciones, que haya docentes y padres, tranquilamente. De hecho, en algunas de las asociaciones que se presentaron a concurso en San Luis, había padres, había gente que no tenía título docente, porque era muy clara la ley. Solo 3 tienen que tener título docente. Los demás que formen asociaciones, no. Pero voy más allá, A ver. sobre todo en el nivel de la enseñanza media, donde se hace notar tanto en la Argentina el problema de la disociación entre la escuela y el mundo del trabajo. Puede haber experiencias que permitan que precisamente las organizaciones del empresariado, las organizaciones sindicales, etcétera, se asocien a este género de proyectos de escuelas autogestionadas. Bueno, bien. Ahí me llevas a otro tema muy interesante, porque en donde también, y en este caso, de lo que vos estás señalando, hemos sido pioneros. Y acá, la verdad que bien vale recordarlo esto. Y voy a hacer un poquito de historia. En el año 1968, cuando gobernaba una dictadura militar, miren qué paradójico, el gobierno de Onganía, a través de su ministro de Educación, hace un convenio con la OEA. ¿En qué consistía ese convenio? Bueno, en desarrollar la educación secundaria de adultos en la Argentina. La primera vez que aparece el modelo, bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar y a conversar con la OEA. La primera vez que aparece este modelo es en el año 1971. Y quiero leer, y ya lo tengo acá, las declaraciones que hizo en su momento el responsable en la Argentina de establecer este acuerdo con la OEA y crear acá 5 centros educativos de educación de adultos. Era el profesor Ramallo, que en la revista Panorama del año en agosto de 1970, él decía así, en un artículo que él denominó La vida comienza a los 40, por este asunto de la educación de adultos. La vida comienza a los 40. Anunciaba la creación de 6 centros en Capital y el Gran Buenos Aires en fábricas y sindicatos. Un ministro de un gobierno militar en fábricas y sindicatos. Para la microexperiencia fueron elegidas en el ámbito empresarial la Corporación Argentina de Productores de Carne, CAP, y la empresa de camiones Vázquez Iglesias, una agencia comercial de venta de autos y camiones en aquella época. Del ámbito gremial, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y el Sindicato Único de Petroleros del Estado. Y por las empresas del Estado, Ferrocarriles Argentinos y la empresa estatal de telecomunicaciones Entel. ¿Qué es esto? 6 centros educativos para adultos que se creaban en ámbitos empresariales y sindicales. Quien elegía el director no era el Estado, el director lo elegía Entel, lo elegía el sindicato de trabajadores de Luz y Fuerza, lo elegía Vázquez Iglesias al director. Muy bien, ya tenemos al director elegido por la entidad conveniente. Ese director es pagado por el Estado. Luego ese director elige los docentes. Los docentes los elige ese director en conversaciones con la entidad conveniente. Las empresas, porque tiene que tener, digamos, la cultura de la entidad conveniente. Un profesor
no puede ir a trabajar al sindicato de Luz y Fuerza si tiene una visión antisindical. Es decir, el director lo que tiene que tener, pues como uno no puede ir a trabajar a una escuela religiosa y ser manifiestamente ateo y plantear abiertamente una postura en confrontación con el modelo de escuela que uno está. Entonces, la idea, y era saludable, era crear una cultura institucional. Y la cultura institucional se crea, en el caso que estoy hablando, que vos me preguntaste, se crea en combinación con la entidad conveniente y el director que la entidad conveniente elige y que el Estado avala, y luego los docentes que se elige. Y ahí se crea una cultura institucional, que es el ideal para la existencia de un modelo educativo armónico, que el alumno lo ve, lo huele, se da cuenta que hay armonía entre los docentes. Lo peor que puede pasar en lo cotidiano, en un establecimiento educativo, es que venga el profesor de matemática y hable mal de la profesora de lengua delante de los alumnos y diga es un desastre lo que hace, porque se desarmoniza absolutamente todo. El modelo educativo lo que requiere es esto, digamos, crear una cultura institucional, pero para crear una cultura institucional, lo que se llama el currículum no escrito, lo que se necesita es esta autonomía. Bueno, muy bien. En 1973 existían estos 6 centros. Cuando llega el gobierno de Perón y es ministro de Educación Tayana nombra al frente de la DINE a Carlos Grosso. Y Carlos Grosso, estos 6 centros que habían sido creados por el gobierno militar, los lleva a 66. Y en todo el país, y con entidades convenientes sindicales. Los sindicatos ahí tomaron una altísima conciencia de meterse en el tema educativo que hasta ese momento no estaba, digamos, en su imaginario, no estaba. Y ahí sí tenés los sindicatos abiertamente comprometidos con la educación. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso, infinidad de sindicatos, tomemos el caso, ESMATA. ESMATA tuvo su CENS, su Centro de Educación para Adultos. Entonces el ESMATA hace una presentación ante la DINEA, queremos tener un centro. Bueno, ¿dónde? Acá tenemos 3 aulas, 4 aulas, y vamos a poner la luz, y vamos a poner el teléfono, y vamos a poner personal de limpieza, y vamos a poner pizarrones, y vamos a dar línea de teléfono, y todo. Bueno, muy bien. Y acá tenemos 3 candidatos para ser directores. Y la DINEA de los 3 candidatos elige uno. Por supuesto que el director tiene que tener título docente, todo va de suyo. Pero si la especialidad luego no es una especialidad tradicional y hay materias que son profesionales y no hay título para eso, el director elige un idóneo. Eleva y naturalmente la DINEA convalida. ¿Cómo se pagaba? La DINEA le mandaba al centro educativo, decía, bueno, ¿cuántos docentes tiene? Tanto. Verificaba eso naturalmente, hay una supervisión para eso. Entonces, ¿y cuántas son las horas que tienes? Y se hacía un monto, X. Y lo derivaba a una cuenta que el director con el secretario tenían en un banco. El director hacía el cheque a fin de mes. Veía las faltas del docente, usted faltó así, faltó allá, no faltó. El director practicaba los descuentos, le daba el cheque al docente y lo que sobraba era remitido a la DINEA. Había autonomía financiera y había autonomía en la elección del docente, porque el docente cobraba 12 meses y después había que volver a firmar contrato en marzo. De modo que si el docente no adhería a la cultura educativa, el docente no era convocado nuevamente. Ese modelo fue un invento nuestro. Y ese modelo, de alguna manera, anticipa las escuelas autónomas. Pero fíjense lo que ha pasado. Cuando
la idea de la autonomía, de la descentralización, de la desconcentración en nuestro país avanzó con la ley de transferencia y con la ley federal y con lo que quiso hacer el gobierno de San Luis, entregar a la escuela todo el poder educativo. Cuando íbamos en esa línea, cuando las escuelas de adultos fueron transferidas a los distritos anularon la autonomía, los docentes ya no los podía elegir el director y se En este crearon las punto, juntas de clasificación o de calificación, que son juntas constituidas por la burocracia educativa del Estado y los sindicatos. Y sí, entonces se crean Claudio, también las escuelas de capacitación para darte puntaje. Hay una nota excelente que una vez escribió un gran docente que se llama Jaime Echeverry, y después otro que fue Sanguinetti, que fue rector del Nacional Buenos Aires, en donde dice, por hacerte un cursito de plastilina, te dan un puntaje de 50 centésimos. Por escribir un libro especializado o hacer un proyecto educativo, esas juntas te dan 15 centésimos. Son, en realidad, es la desvirtuación del proyecto educativo de autonomía que tuvimos, que iba también en la línea de lo que se hacía en la década del 90, pero por un atajo y por atrás liquidaron la modalidad más interesante desde el punto de vista de la autonomía que tuvimos. Claudio, todo lo que estás diciendo a mí me resulta enriquecedor en la línea de darme cuenta de que no se trata solo de principios generales o universales de descentralización y de competencia, que ciertamente son válidos, sino que aquí tenemos también experiencias históricas muy concretas en distintos ámbitos del país, en distintas instancias educativas. Y me pregunto entonces, ¿por qué no ha avanzado más este proceso? ¿Por qué al contrario ha retrocedido en muchos puntos? ¿Quién pierde con la existencia de escuelas comunitarias? ¿Quién pierde? Evidentemente pierde la comunidad, porque lo que caracteriza la escuela comunitaria era esas dos grandes palabras de las cuales hablamos, que tiene que ver con la calidad, con la competencia y el mérito. ¿Por qué? Porque si yo tengo la responsabilidad, la asociación, ¿no?, de manejar esta escuela, y a mí me otorgan dinero en función de los alumnos, yo lo que voy a procurar como asociación es que mi escuela brinde una calidad de excelencia para que los padres hagan cola 3 días antes de que se inicie la inscripción, porque eso me va a significar, primero, el orgullo de dirigir una escuela, de administrar una escuela, de gestionar una escuela que luce y que es reconocida en el barrio, en la zona o en la región. Eso de por sí te hace sacar pecho. Cualquiera siente el orgullo de tener, así como un empresario tiene el orgullo de tener una empresa que se caracterice por dar trabajo, por generar empleo, tecnología. Bueno, una escuela también. Bueno, vos sabés que nosotros no podemos acceder hoy al conocimiento público del rendimiento de las distintas escuelas. Eso está No, censurado. vos sabés que se hicieron las pruebas nacionales, Sí, ¿no? Bueno, y lo que se prohibió expresamente, y eso lo prohibió el gobierno kirchnerista, es que se hicieran públicas claro. en los resultados. Entonces, si es necesario que la gente sepa, ¿cuál es el problema? Que uno sepa que esta escuela está mal en matemática o en lectoescritura,
o está mal en ciencias duras o en ciencias sociales, y que entonces los padres deben conocer eso y la comunidad debe saber eso. En las escuelas autogestionadas o comunitarias, el control sobre la calidad educativa lo hace la asociación y te lo hace además una gestión externa que viene del ministerio, porque el ministerio no se borra. Y Claro. los resultados se muestran año a año en subida o en caída. Claro, por supuesto, todo esto que yo estoy diciendo es teórico, lo que correspondería hacer. Digo, pues no hemos tenido la experiencia. La experiencia de San Luis fue 3 años y después para atrás. Y en esos 3 años se cumplió tal cual lo que nosotros estamos hablando. Bien, yo te invitaría a una reflexión conclusiva sobre el tema. Forzosamente hemos tenido que ir comprimiendo las explicaciones porque el tiempo no nos da, pero seguramente vos nos podés marcar a tu criterio cuáles son los caminos que habría que emprender para recomenzar a hacer viable no solo el caso de las escuelas autogestionadas o comunitarias, sino cualquier otro tipo de espacio de libertad dentro aún mismo del sector público de la educación. Bueno, para mí lo que habría empezar es por escuelas piloto. Es decir, en las grandes urbes, porque esto es factible comenzarlo ahí, después por región, porque tiene que ser una decisión o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Santa Fe, tiene que ser una decisión política. Y después hacer una escuela piloto, es decir, ofrecer la posibilidad de transformar a la escuela en una escuela charter, ofrecérsela a los profesores. Que la escuela tal, número tal, si quiere o no quiere. Si no quiere, cuando se cuando se funde alguna escuela, que de hecho se crean anualmente, esa escuela que se crea puede ya de movida plantearse como una escuela Claro. charter, ¿no? Es decir, para no forzar una situación en donde habría naturalmente problemas con los gremios y naturalmente problemas con los docentes, porque le tienen mucho miedo a las... Porque hay todo un discurso de que se dice que la escuela charter privatiza la educación, y nada que ver, el Estado pone el dinero. Es más, no hablamos de otra cosa, porque a la escuela charter se le puede añadir lo que se conoce con el nombre de voucher. Claro. Es decir, el voucher, es decir, la otra modalidad es, bueno, en vez de dirigir el dinero a la escuela, como te contaba al comienzo, bueno, el Estado le dirige el dinero al padre, que calcula y que estima que su hijo cuesta durante un año en la escuela. Es decir, Entonces el se padre lo recibe subsidia un la sueldo. demanda. Se Va a la subsidia la demanda, demanda en este caso. va a la demanda. Ahora, vos fijate, va a la demanda y en general todo el pensamiento progresista está en contra de esto, dice que es la privatización de esto. Se han olvidado que Perón, por ejemplo, terminó con el tema de los vales en los grandes yerbatales, en donde el hombre tenía que ir a comprar a ese negocio. Se acabaron los vales, ahora voy y compro donde quiero. Pero si el peronismo hizo eso, ahora, ¿cómo puede ser posible que se opongan a que el Estado le dé el dinero al padre y el padre elija la escuela? Entonces ahí todavía más la competencia. Todavía ahí más te jugás por ser una escuela a donde el padre quiera que su hijo vaya. Entonces el voucher es otra. Ahora, las escuelas, la autonomía escolar o las escuelas comunitarias pueden o no tener voucher. Eso es otra decisión. Pueden funcionar con voucher o sin voucher. El Claro. voucher te obliga, la existencia del voucher te obliga a que vos tengas varias escuelas charter Para distribuir. para distribuir, para que vos elijas. Claro. Así que eso puede ser a futuro. Pero yo comenzaría con experiencias piloto.
animarse a hacer una experiencia piloto. Ahora, naturalmente, sabés que ahí va a haber un problema con los gremios docentes. Ahí vas a tener un Sí, a problema. Barabel no creo que le entusiasme tu idea. No, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, porque vos al dirigir, si esto se generalizase, ¿no? Primero le quitas poder a las juntas de clasificación, porque es Claro. el docente el que elige. Y la junta de clasificación es un reducto de los gremios. Vos en cada junta, junta de media, junta de terciario, junta de primario, vos tenés una junta de vagos que están ahí, que reciben dinero del Estado, lo sacan del aula y van ahí y dicen que ahí miran los títulos y los cursos que hiciste y te dan puntaje y tanto de esta la conozco. Yo he estado más de 35 años en la educación. Vos vas a una junta de clasificación, estoy hablando del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, lo mismo, ahí está todo ahí, una runfla de gente que cobra un salario, porque es un profesor que deja el aula, va a la junta y encima le dan un plus por estar en la junta y trabajar menos. Va. Es decir, a los gremios lo vas a tener en contra. ¿Por qué? Porque pierden un espacio. Vos sabés, cuento una anécdota. En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando Bullrich fue ministro de Educación, pretendió cambiar, y lo logró, el contenido de las juntas. Las juntas tenían 4 representantes gremiales o 5 y 2 o 3 representantes del Estado. O sea, los gremios te manejaban la junta. Me acuerdo que graciosamente le dije a Gustavo López, que eres el secretario general del gremio de la capital, que la junta parecía más soviet que Claro. otra cosa. Y bueno, fue un debate en la legislatura muy grande y esa batalla Bullrich la ganó. Pero la ganó ¿en qué sentido? En que puso más representantes del Estado en vez de gremiales. Estamos en lo mismo, las juntas siguieron siendo. O sea, estamos en lo mismo. En vez de ser los gremios, la burocracia educativa tradicional. Entonces, la verdad que lo mejor es una escuela autónoma, porque todo el dinero va a la escuela. Mirá, Liach, en uno de sus libros sesudos, que ha escrito sobre educación, estima que el 40% del presupuesto educativo se dirige a las estructuras administrativas y no a las escuelas. El 40%. Vos sabés que con escuelas charter eliminás eso. Bien, Claudio, dejamos abierta la posibilidad de que si alguno de los asistentes al encuentro virtual quiere formular alguna pregunta en este momento directamente a través del micrófono, lo puede hacer. Una pregunta o alguna reflexión en torno al tema que nos ha convocado. ¿Se puede? Sí, totalmente. Hola Miguel, hola Claudio, hola Lucas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí. De verdad celebro, Claudio, que vuelvas a poner en la agenda de esta reunión, en un día tan importante para la educación argentina, porque celebramos a los docentes, celebramos a nuestros próceres, como Domingo Faustino Sarmiento, este tema de repensar la escuela. Y le comentaba recién por privado a Luca Fiorini que en el 97, en el marco de la Fundación Grupo Sofía, me tocó investigar sobre las escuelas charter que bien planteaste y bien explicaste, y eso terminó en una publicación que se llamó Escuelas Autogestionadas, un camino para la autonomía educativa. Y bueno, pasaron más de 20 años y lo estás volviendo a plantear vos, y de vuelta, de verdad lo celebro. Esto implica una revolución para lo que es el statu quo educativo en la Argentina. Creo que vale la pena volver a pensarlo. Si no le volvemos a darle esa autonomía a la comunidad educativa verdaderamente, no va a haber futuro
para nuestra educación, y es volver a confiar de verdad en los esquemas directivos, en los esquemas docentes, para que puedan educar de verdad y para que también las comunidades educativas y los padres puedan elegir la mejor escuela para sus hijos. Es algo tan evidente, es algo tan de sentido común y sin embargo está prohibido. Vos lo planteás y sos un privatista, sos un traidor al sistema, sos un traidor a la 1420, sos un traidor a tantas cosas, y en el fondo lo que está detrás de eso es los que quieren sostener las prebendas, el estatuto del docente y esconderse tras eso y seguir haciendo de la educación un negocio, ¿no? Un negocio para algunos, y el resultado es el fracaso educativo y una pésima educación. Y creo que no me equivoco cuando digo esto, y lamentablemente. Entonces, digo, la verdad, Claudio, digo, nada, no tengo una pregunta. Voy a buscar, porque lo tenía en la publicación en una... Yo planteaba empezar por pruebas pilotos, Claro. encontrar un espacio donde hacer algunas pruebas pilotos y después veamos si funciona o no funciona, cómo resulta, ¿no? Ese es el camino, pero para poder armarlo hay que dar el debate ideológico. En todos lados sí, debemos dar este debate. coincido. Y explicar que acá no hay nada de privatización. En el supuesto caso de que la privatización fuera algo endemoniado, bueno, ese demonio acá no está porque no es la privatización. Totalmente. Es la orientación correcta de los dineros del Estado. Totalmente. Y el que elige es la comunidad, es el padre. Fantástico. Te agradezco. Lo voy a buscar y lo voy a poner a disposición a ver si algo de lo que escribí hace 23 años sirve. Vale, por favor. Gracias. Otra pregunta tenemos. Otra pregunta. Se refiere a si la autorización para la puesta en práctica de este régimen está dentro de las facultades propias de cualquiera de los 24 distritos que componen el país, o se necesitaría una autorización del Ministerio de Educación de la Nación. No, San Luis lo demostró cuando crea finalmente fueron 8 escuelas, ni siquiera fue por el Parlamento sanluiseño porque se le puso en contra. Así que el gobernador mandó un decreto y por el decreto la creó en San Luis. Porque la educación está regionalizada, la autonomía y la responsabilidad final es de la provincia. Así que las provincias que lo deseen hacer, lo pueden hacer sin necesidad del aval del Ministerio Nacional de Educación. Lo único que tiene que respetar es la currícula en general que se constituye en el Consejo Federal de Educación, pero ese tema no está en discusión para nada, porque además en la escuela secundaria ahora hay alguna serie de renovaciones respecto de la currícula, que te dan algunos espacios curriculares para que cada región los pueda aplicar en función de sus realidades, así que ahí no habría ningún tipo de problema en la currícula. Y tienen autonomía y autoridad para poder hacerlo en las provincias. Muy bien. Vamos entonces a concluir con este encuentro una brevísima reflexión por mi parte en cuanto al sentido último que la consideración de este tema tiene a nuestro juicio. Todos queremos vivir en una democracia republicana, lo que implica el ejercicio de una cantidad de libertades consagradas constitucionalmente de diverso tipo. Al mismo tiempo vivimos una época en que existe toda una retórica en torno a nuevos derechos, en torno a lo que con una palabra un poco cacofónica se denomina empoderamiento de los ciudadanos, y no podemos dejar de relacionar este contexto con el funcionamiento mismo de la democracia republicana.
Es decir, en el fondo, lo que nos tiene que preocupar es cómo formar sujetos capaces de ejercer los derechos que la Constitución ya les acuerda y los nuevos derechos que la legislación en el futuro les pueda tutelarles. Formar para el ejercicio de derechos requiere sin duda de un bagaje cultural que no está a menudo frecuente, o en general no está frecuente, en los regímenes burocratizados de educación en distintos países del mundo. Necesitamos la libertad educativa para formar gente capaz de ejercer razonablemente las otras libertades, las libertades civiles, las libertades políticas, las libertades económicas. Todas ellas podrán ser desarrolladas sin mengua del bien común si tenemos sujetos rectamente formados. Y creemos que la posibilidad de avanzar en escuelas comunitarias, en escuelas autogestionadas, con su propio ideario institucional y con la propia capacidad para seleccionar a sus docentes de acuerdo a su rendimiento y a su coincidencia con ese ideario, es un punto de partida inexcusable. Es decir, en definitiva, queremos una enseñanza más libre para hacer ciudadanos razonablemente más libres. Con esto concluimos por hoy. Y quiero terminar ustedes con esto que corona bueno, lo que vos decís, Miguel, con el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, porque vos recién hiciste mención a eso. Entonces, voy a leer el artículo, el inciso 19, que dice: es atribución del Congreso Nacional sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. La Constitución nuestra, por este artículo, habilita a todo lo que vos decís. Lo que hay que hacer es que algunos se atrevan, que algunos se animen, que algunos se animen. Lo cierto es que la reforma de la ley federal hecha en el año 2005 por el kirchnerismo recortó lo que la ley federal habilitaba. Por eso creo que esto es un debate que hay que dar y que hay que seguir dando y promoverlo para poder ganar espacio en el ámbito educativo, que es un ámbito que ha ganado el progresismo en términos generales. Es decir, es fundamental que este debate se replantee en la escena pública. Gracias a todos.